Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a entrar entonces a la nueva unidad, que es la unidad de las razones trigonométricas, como ven acá en el título. En esta unidad, bueno, van a tener la libertad de usar la calculadora, porque los cálculos van a ser con números que, bueno, no se pueden hacer mentalmente, ya van a ver más adelante. También vamos a aprender a usar la calculadora para calcular las razones trigonométricas. Así que bueno, tengan una calculadora a mano. Si es que no tienen una calculadora científica, yo les voy a mandar un programita también en el documento para que lo descarguen, un link de Google Drive para que lo descarguen para la compu. Y si no, bueno, les voy a recomendar un par de aplicaciones para el celular para que la tengan también al mismo modelo de calculadora que vamos a usar. ¿Sí? Aunque lo ideal sería una calculadora científica porque también la van a necesitar más adelante en sexto año. Y también en tercer año más adelante cuando veamos estadística. Entonces, razones trigonométricas. ¿De qué se trata? Vamos a trabajar con un tipo específico de triángulo que son los triángulos rectángulos, que ustedes ya los conocen porque ya trabajaron con ellos. Incluso vamos a ver un par de cositas que ya vieron acerca de esos triángulos. Y también vamos a agregar ciertos contenidos acerca de ellos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Como les había dicho, esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque tiene específicamente un ángulo recto. Uno de sus tres ángulos es recto. Y los otros dos ángulos son siempre agudos. ¿Sí? Entonces, un ángulo vale 90 y los otros dos son agudos, o sea que valen menos de 90. Siempre en todos los triángulos rectángulos se va a cumplir lo mismo, ¿verdad? Le vamos a dar nombre a los lados. Este va a ser el lado A, este va a ser el lado B, este va a ser el lado C. Importante. Los lados A y B pueden intercambiarse sus nombres, ¿sí? Es decir, este es A, este es B, o también el de abajo puede ser A, el de arriba puede ser B, no importa. Lo que sí importa es que este lado siempre se llame C. Porque ustedes, como saben, estos lados en un triángulo rectángulo tienen nombres específicos que solamente sirven para este tipo de triángulos, ¿verdad? A y B son los que se denominan catetos y el lado C es la hipotenusa, ¿verdad? Específicamente, los catetos son los que forman el ángulo recto. Son los que están pegados al ángulo recto. Y la hipotenusa es siempre el lado que está en diagonal, el lado que está al frente del ángulo recto. Es lo que se dice el lado opuesto al ángulo recto, ¿verdad? Ustedes conocen, ya trabajaron con estos triángulos con una pequeña formulita llamada teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es esta fórmula que está aquí. Dicen que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjense que acá, como es suma y los dos están al cuadrado, entonces A y B se pueden intercambiar. A y B se pueden intercambiar normalmente, ¿verdad? Es por eso que A y B no importa cuál sea B, lo que sí importa es que la hipotenusa sea C específicamente. Bien. Como verán en este triángulo, aparte de estar los lados marcados en azul, en verde tenemos marcados los dos ángulos agudos. Las razones trigonométricas surgen al hacer cálculos con los ángulos de un triángulo rectángulo, no solamente los lados, porque si tenemos solamente los lados utilizamos este teorema de Pitágoras, pero si incorporamos los ángulos al cálculo, entonces ya se incorporan las razones trigonométricas. Tenemos dos ángulos que los vamos a llamar alfa y beta. Estos ángulos, importa el nombre que tengan, ¿sí? No son intercambiables, ojo. El ángulo alfa va a ser siempre el opuesto al lado A. Si este lado se llama A, entonces este ángulo se va a llamar alfa. Si este lado se llama B, entonces este ángulo se va a llamar beta. ¿Sí? Y al revés. Si este lado se llamara B, entonces este ángulo va a ser beta. Y si este lado se llamara A, este ángulo va a ser alfa. Siempre es el opuesto, ¿verdad? El tema de opuesto, el tema de adyacente, lo vamos a utilizar mucho en este tema, en razones trigonométricas, porque depende de los catetos la fórmula que vamos a utilizar. Veamos. Como tenemos dos ángulos, vamos a analizar el tema de los catetos. En el ángulo alfa, fíjense que el cateto A es siempre el opuesto. Justamente lo elegimos para que sea así.
¿sí? El ángulo alfa, el cateto A va a ser opuesto al ángulo alfa siempre. A es el cateto opuesto del ángulo alfa. Y B es el cateto adyacente al ángulo alfa. Adyacente quiere decir que está pegado, está junto a él, ¿verdad? Entonces, fíjense que el ángulo alfa toca el cateto B y toca la hipotenusa, pero no lo toca al cateto A. Entonces, el ángulo alfa se dice que es opuesto, A el cateto opuesto y B es el cateto adyacente. En el ángulo beta, fíjense que no va a pasar lo mismo. El ángulo beta es al revés. En el ángulo beta, el cateto A es el cateto adyacente. A es el cateto adyacente. Y en el ángulo beta, B es el cateto opuesto porque específicamente lo elegimos para que sea el cateto opuesto, ¿verdad? Por eso elegimos el nombre beta al opuesto de B. Bien. Las razones trigonométricas nos proveen razones, justamente razones, divisiones, entre dos de los lados de un triángulo. Vamos a tener tres razones trigonométricas: la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Por ahora la vamos a definir y más adelante, en sexto año, vamos a ver de dónde salen estas razones. Por ahora las vamos a definir y les vamos a dar una fórmula a cada una, pero ya en sexto vamos a explicar por qué. Todavía no. En tercero ya es muy temprano para explicar estas razones. Por ahora las vamos a aplicar con su fórmula, ¿sí? La razón seno me dice que el seno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto a dicho ángulo y la hipotenusa. Es decir que, en general, le vamos a decir algo como esto. Seno de tita, bueno, este ángulo que está acá se llama tita, es una letra griega también. Yo no puse ni alfa ni beta porque este triángulo, los vamos a ver después más adelante las razones específicas de este triángulo. Esto que está acá es algo general, para todos los ángulos. Este tita puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, puede ser cualquier ángulo, ¿sí? Ángulo siempre en letras griegas. Para no confundirnos con las letras comunes, por eso se le ponen letras griegas, ¿verdad? Entonces, el seno de un ángulo cualquiera, tita, es igual a la razón, es decir, la división, entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa, es decir, O sobre H. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es el seno de un ángulo cualquiera. Bien, genial. El coseno de un ángulo es igual a la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. Es decir, el coseno de un ángulo cualquiera, tita, es igual a la razón, la división, entre el cateto adyacente y la hipotenusa, A sobre H. Y por último, la razón tangente de un ángulo es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de dicho ángulo. Fíjense que en estas dos razones utilizamos la hipotenusa, pero en la tangente ya no utilizamos la hipotenusa. La tangente de un ángulo tita cualquiera es O sobre A, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En ese orden, primero el opuesto, después el adyacente, ¿verdad? El tema es que, bueno, todas estas fórmulas, medio complicado memorizarse todas las fórmulas. Entonces, hay una pequeña reglita mnemotécnica, es decir, una palabrita que nos hace acordarnos de en qué lugar está cada elemento en cada fórmula. Esta palabrita es directamente juntar todas las iniciales de todas las palabras. Fíjense. En seno, fíjense que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a tomar la S de seno, la O de opuesto y la H de hipotenusa. Y la palabra va a ser SOH, o sea, SO. Del coseno lo mismo. CAH sería K. Y de la tangente lo mismo. TOA sería TOA. Entonces, en vez de acordarnos de las fórmulas y las definiciones y todo, cuando queremos aplicar las razones trigonométricas, arriba de la hojita vamos a anotar una palabra toda en mayúscula, SOCATOA. Es decir, vamos a borrar todo esto y vamos a decir SOCATOA. En vez de escribirnos toda la fórmula una por una, vamos a decir directamente SOCATOA. ¿Sí? Entonces, si me quiero acordar de la fórmula del coseno, por ejemplo, bueno, veo acá. Coseno es C, entonces coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y ya me acordé de la fórmula. Si me quiero acordar de la fórmula de la tangente de un ángulo, entonces tangente es T, es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Siempre la primera letra es la que está arriba y la segunda letra es la que está abajo. Entonces utilizo SOCATOA
y ya me acuerdo de todas las fórmulas. Buenísimo. Como vimos, el tema del cateto opuesto y el cateto adyacente son diferentes según el ángulo que tomemos. Entonces, vamos a ver cuáles son, cómo aplicamos las fórmulas en este triángulo específico, porque este triángulo específico lo vamos a usar como referencia para todos los ejercicios. Entonces, si tomamos el ángulo alfa, el seno de alfa, fíjense que me dice A sobre C. ¿Por qué? El seno del ángulo alfa es S, es decir, OH, opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que es la razón entre el cateto opuesto a alfa, que es A, y la hipotenusa, que es C. Entonces, A sobre C. Genial. El coseno de alfa va a ser la razón entre el cateto adyacente a alfa y la hipotenusa. La hipotenusa es una sola, ¿verdad? Entonces, el coseno de alfa va a ser, fíjense, B sobre C, porque B es el cateto adyacente y C es la hipotenusa. Y la tangente de alfa va a ser la razón entre el cateto opuesto a alfa y el cateto adyacente a alfa, es decir, A sobre B. A sobre B. El cateto opuesto primero, el cateto adyacente después. ¿Sí? Genial. ¿Qué pasa si tomamos el ángulo beta? Las fórmulas van a cambiar. Porque los catetos adyacentes y opuestos se invierten, ya no son los mismos. La hipotenusa va a seguir siendo la misma, pero los catetos ya no. Fíjense que el seno del ángulo beta, el seno de beta, es el opuesto de beta sobre la hipotenusa. Opuesto es B, hipotenusa C es B sobre C. ¿Verdad? Fíjense que no es lo mismo que el seno de alfa. El coseno de beta es el adyacente a beta sobre la hipotenusa. Coseno sería adyacente, que es A, y hipotenusa, que es C. Entonces A sobre C. ¿Verdad? Y la tangente lo mismo, es el opuesto sobre el adyacente. Es decir, B, el opuesto sobre A, que es el adyacente. Entonces B sobre A. No es coincidencia, fíjense que el seno y el coseno es como que se invierten. Porque justamente los catetos se invierten, entonces el seno y el coseno también. Fíjense que el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. Porque bueno, los catetos se invirtieron. Y el coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta también. Y bueno, la tangente, que es directamente darlo vuelta, ¿verdad? Estas entonces son las razones trigonométricas que vamos a manejar para resolver triángulos. ¿Qué es, primero que nada, qué es resolver un triángulo? Bueno, acá está la parte teórica, ahora vamos a empezar con la parte práctica. Si quieren anoten, ¿sí? 12 minutos y monedas, 13 minutos casi. Porque bueno, el video va a ser un poquito largo, vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ver varias cosas. ¿Qué significa resolver un triángulo? Bueno, me dan a mí un triángulo rectángulo. Y me dicen, bueno, este cateto yo sé que vale 30 centímetros. Y yo sé que este ángulo vale 35 grados. Y me piden resolver el triángulo. Resolver el triángulo es calcular lo que falta. Bueno, este ángulo yo sé que es 90 porque siempre va a ser 90. Y me faltan los otros tres. Me falta cuánto vale este cateto, me falta cuánto vale la hipotenusa y me falta cuánto vale el otro ángulo. ¿Sí? Entonces, resolver el triángulo sería calcular cuánto valen los lados que faltan. Les vamos a poner el nombre que les pusimos recién. Sí, bueno, este va a ser A, este va a ser C y este va a ser beta. Y vamos a ver cómo calcular cada uno utilizando las razones trigonométricas. Y utilizando una propiedad de ángulos muy conocida que ustedes ya lo utilizaron antes en años anteriores, que no sé si se la acuerdan, por eso la vamos a ver de vuelta. ¿Se acuerdan que si tenemos en un triángulo, la suma de los ángulos interiores de todos los triángulos, o sea de cualquier triángulo, es igual a 180 grados, siempre? ¿Se acuerdan? La suma de ángulos interiores es una propiedad muy importante. Entonces, yo si sumo los tres ángulos de un triángulo me tiene que dar 180. Fíjense que acá yo tengo los valores de dos de los ángulos, me falta un tercero. ¿Por qué 2? ¿Por qué digo 2? Porque bueno, 35 es 1. Y este valor que es siempre el mismo, siempre 90. Entonces yo tengo 35, tengo 90. Y tengo que calcular entonces cuánto falta para llegar a 180. Es que eso es lo que sería beta. ¿Verdad? Entonces fíjense que ni siquiera tengo que usar una razón trigonométrica para resolver cuánto vale este ángulo. Ya sé que si sumo los 3 es 180, entonces beta va a ser una resta, ¿verdad? Fíjense que si hago el planteo. 90 más 35 más beta es 180. Entonces, si quiero calcular beta, paso estos dos restando al otro lado.
Beta sería 180 menos 90 menos 35. Por lo tanto, beta es 55 grados. Yo ya sé cuánto vale beta. Buenísimo. Eso es siempre que nos den un triángulo y nos pidan calcular. Nos den un ángulo y nos pidan calcular cuánto vale el otro ángulo. Bueno, el otro ángulo vale eso, ya está. Porque el tercero es 90, entonces ya sé cuánto vale. ¿Qué va a pasar cuando no esté el ángulo? Bueno, vamos a ver más adelante. Por ahora entonces ya sé cuánto vale beta. Ahora hay que calcular cuánto vale A y cuánto vale C. Para eso vamos a utilizar SOHCAHTOA. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar qué datos tengo y qué es lo que quiero calcular. ¿Qué datos tengo? Bueno, vamos a primero calcular el cateto A. ¿Cuánto vale A? ¿Qué datos tengo para calcular A? Fíjense que tengo B. El 30 es lo que ocuparía el lugar de B. Tengo esto y tengo el ángulo. Este ángulo ocuparía el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, el cateto A es opuesto al ángulo alfa. Y aparte tengo el cateto adyacente también. ¿Se ve? Entonces, tengo el ángulo alfa, tengo su cateto adyacente y te quiero calcular su cateto opuesto. Entonces, ¿qué fórmula utiliza cateto opuesto y cateto adyacente? Esta parte, TOA, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto, fíjense. TOA utiliza cateto opuesto, cateto adyacente, entonces voy a hacer tangente del ángulo 35 es igual a el cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es 30. Siempre tengo que tener dos de los tres datos que van en la fórmula. Este dato lo tengo, el ángulo, y este dato tengo, que es uno de los catetos, uno de los números de la fórmula. Y quiero calcular el otro, ¿verdad? Siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, tengo tangente de 35 igual a A sobre 30. Bien. Lo que sigue es despejar el dato que no tenemos para calcularlo, ¿verdad? Como si fuera una ecuación. Esta A, imagínensela como si fuera una X. Hay que despejar. Este 30 que está acá tiene que pasar para el otro lado. Pero ¿cómo pasa el 30 para el otro lado? Ojo con esto. 30 es un número que está en el denominador. Si un número está en el denominador de una fracción, entonces ese número está dividiendo. ¿Qué operación está haciendo el 30 aquí? Está dividiendo. Por lo tanto, si yo lo quiero pasar al otro lado, tengo que pasarlo con la operación contraria a la división, que es la multiplicación. Si 30 está acá abajo dividiendo, cuando lo pase para el otro lado lo voy a pasar multiplicando. Entonces, cuando multiplique, yo les recomiendo, no es necesario hacerlo, pero yo les recomiendo que cuando pasen un número multiplicando a una razón trigonométrica, tangente, coseno o seno, lo pongan primero. Pongan 30 por todo lo que había acá. ¿Sí? En este punto es donde vamos a necesitar la calculadora, porque ¿cuánto es tangente de 35? ¿Qué sé yo? Es posible calcularla mentalmente aproximadamente, pero hay que aprender muchas cosas más antes, entonces no, lo vamos a hacer con la calculadora. Voy a hacer aparecer una calculadora aquí, que está bien grande. Vamos a prenderla. Este programita que está acá es el que les voy a pasar a ustedes para la computadora, esta calculadora. Vamos a prenderla aquí. Como verán, bueno, yo le puse la pantalla acá bien grande porque quiero que veamos un par de cositas antes de empezar a calcular, ¿sí? Antes que nada, antes de empezar a calcular con ángulos, tengo que fijarme algo muy, muy, muy importante, que es esta letrita que está acá arriba, esto que está acá. Todas las calculadoras en su pantalla van a tener siempre una letra acá arriba. Puede ser una D, puede ser una R o puede ser una G. ¿De dónde viene? Más adelante lo vamos a ver. Por ahora, tienen que saber que antes de empezar a hacer cálculos con razones trigonométricas, tenemos que asegurarnos que la letra que aparezca acá arriba sea una D. D. Si no es una D, como me pasa a mí, fíjense que en mi calculadora hay una R. Entonces, vamos a ir a la tecla esta, modo o mode, y la vamos a apretar varias veces hasta que aparezca una serie de opciones, estas tres. Deg, rad, gra. Fíjense, D, R, G. De ahí vienen la D y la R y la G. Nos vamos a asegurar que estén D. Entonces,
como D es 1, vamos a apretar la tecla 1. 1 aquí. Entonces, fíjense que acá la letra cambió una D. Y ahora sí puedo empezar a calcular. Cuando esté una D aquí. D, D, D. ¿Sí? Cuidado. Porque si está una de las otras letras, los cálculos van a salir mal. Ahora sí. 30 por tangente de 35. Entonces, si escribo en la calculadora 30 por... ¿Se ve bien en la pantalla ahí? Sí, se ve bien. 30 por tangente de 35. Fíjense que las razones trigonométricas están aquí. Tengo acá el seno, acá el coseno, acá la tangente. Bueno, el seno está como en S-I-N, porque bueno, está en inglés, ¿verdad? Es sinus. Entonces, el seno va a ser esta, ¿verdad? El coseno está igual y la tangente está igual. Por tangente, y siempre que escriban un ángulo, escríbanlo entre paréntesis. Paréntesis 35. Paréntesis. Hay algunas calculadoras un poco más modernas que cuando ponen tangente ya directamente les abre un paréntesis. Solo la calculadora. Ustedes ponen el número y lo cierran al paréntesis con la tecla para cerrar paréntesis. ¿Sí? Acuérdense de cerrarlo siempre. Entonces 30 por tangente de 35 igual, y esto me va a dar siempre un decimal. ¿Sí? Acuérdense que el puntito este que está acá significa coma para nosotros, porque está al revés, ¿verdad? El puntito, fíjense que el puntito que está acá también es una coma para nosotros. ¿Sí? Porque bueno, en inglés y en otros idiomas utilizan el punto y la coma al revés de lo que lo utilizamos nosotros. Por eso en la calculadora, si está en inglés, o sea, si no es de Latinoamérica su calculadora, entonces va a aparecer un punto aquí que va a ser una coma para nosotros. Entonces esto es 21,00622615. ¿No? Obviamente no vamos a anotar todos esos números acá. Vamos a redondearlo. Vamos a redondearlo a dos cifras decimales. Dos cifras. ¿Sí? No vamos a redondearlo en entero, no. Y tampoco a una cifra, tampoco. Dos cifras decimales. Todos los números tienen que tener coma y dos cifras decimales. Por favor, no coloquen números enteros. Si les da un decimal así, no pongan 21 directamente. No, no, no. Redondeen. ¿Cuánto es esto? Acuérdense que redondear, si queremos dos cifras decimales, me fijo en la tercera. ¿Verdad? Si la tercera es de 0 a 4, entonces dejo el número como está. Y si es del 5 al 9, entonces le agrego 1 al de la izquierda. Por lo tanto acá, si como esto es 6, entonces voy a agregar 1 acá. Va a ser 21,01. Entonces aquí, 21,01. ¿Sí? Eso es lo que vale A. ¿Verdad? A ver, tengo la calculadora aquí, la voy a correr. Bueno, eso es lo que vale A. 21,01. Genial. Seguimos. Ya tenemos cuánto vale A. Ahora hay que calcular cuánto vale C. Podemos usar el teorema de Pitágoras aquí, lo podemos usar porque yo ya tengo cuánto valen los dos catetos y para calcular la hipotenusa se puede usar esa fórmula. Aunque lo vamos a utilizar razones trigonométricas para hacer el cálculo, ¿sí? Bueno, acá apareció el spoiler, no vieron nada todavía. Tenemos el ángulo que está aquí, tenemos el cateto adyacente y queremos calcular cuánto vale la hipotenusa. Tenemos un ángulo, tenemos su adyacente y queremos calcular la hipotenusa. Entonces buscamos la fórmula que utiliza adyacente y que utiliza hipotenusa, que justamente es el coseno. Entonces el coseno de 35 es igual a el cateto adyacente, que es 30, sobre la hipotenusa, que es C. ¿Sí? Acá para despejar esto voy a tener que hacer dos pasos en vez de uno, porque la incógnita está en el denominador. Fíjense qué es lo que va a pasar. Si está en el denominador está dividiendo. Entonces este C lo necesito pasar para el otro lado. Lo va a pasar multiplicando al coseno de 35. ¿Verdad? Y el coseno de 35 es algo que nosotros ya conocemos, porque lo podemos hacer en la calculadora. ¿Sí? Lo podemos hacer en la calculadora, ¿verdad? Acá, con coseno. Por lo tanto, todo esto que está aquí va a pasar dividiendo. Fíjense que es como que hicimos un intercambio. Esta incógnita que está aquí pasa arriba y lo que estaba arriba lo pasa abajo. Es como si se hubieran intercambiado. ¿Sí? Entonces, estas son las dos maneras de verificar. Guarda, son distintas. Si la incógnita está, si la incógnita está arriba, el de abajo pasa multiplicando. Y si la incógnita está abajo, hacen un intercambio. ¿Sí? Entonces, en la calculadora vamos a hacer 30 dividido en coseno de 35. Vamos a borrar esto. Acá.
30 dividido en coseno, paréntesis, 35. Igual. 36,623. Fíjense que este 3 es menor que 4, por lo tanto no agrego nada. Queda en 36,62, ¿verdad? Por lo tanto queda en 36,62. Bien. Y ya resolvimos el triángulo, porque ya calculamos los tres valores que faltaban, que era beta, A y C. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Siempre van a ser 3 cálculos. Porque siempre los datos van a ser 2, entonces las incógnitas van a ser 3. ¿Bien? Bien. Escondemos esto un ratito y vamos al siguiente ejemplo, que es el último, lo prometo. ¿Cómo van a estar dados los ejercicios? Los ejercicios no los voy a dar en cada triángulo, sino que voy a utilizar el mismo triangulito para hacer una referencia general. Y yo les voy a decir, datos, esto. Calculen lo que falta. Entonces, les voy a decir, los datos son, por ejemplo, A es 24 y C es 55. Los datos que me dan es A y C. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, no sabemos cuánto vale B, no sabemos cuánto vale alfa, no sabemos cuánto vale beta. Entonces, B, alfa y beta son las tres cosas que tenemos que calcular. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dar un triángulo así de referencia y les voy a dar un montón de ejercicios de estos, así. ¿Sí? Todos los ejercicios van a ser así. Les voy a dar dos datos, cualquiera puede ser dos lados, un ángulo y un lado, dos ángulos, como sea. Dos datos cualquiera y ustedes tienen que calcular los tres que faltan, ¿verdad? Bien. ¿Cómo vamos a empezar a hacer el cálculo? Porque fíjense que acá no tenemos un ángulo como dato, entonces no podemos hacer lo que hicimos recién del 180, de la suma de 180, porque tenemos alfa y beta que no sé cuánto valen los ángulos. Entonces voy a tener que usar SOHCAHTOA para saber cuánto valen los ángulos. ¿Sí? Atención a este cálculo aquí. Tengo como dato A y C. A y C. Si yo quiero calcular cuánto vale el ángulo alfa, de alfa a, ¿qué es? Es el cateto opuesto, ¿verdad? Y de alfa, bueno, C es la hipotenusa siempre. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale alfa, voy a utilizar los datos que tengo. Voy a utilizar el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Y qué fórmula utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces voy a calcular cuánto vale el seno de alfa. Como yo no sé cuánto vale el ángulo, entonces lo voy a poner como alfa directamente, ¿sí? Ojo que algunos de ustedes se van a confundir porque en el Word o en el PDF, cuando dice alfa, parece que dice A. La patita esta que está acá arriba, ustedes no la ven en el celular. Ojo que cuando tenemos un ángulo es alfa y cuando tenemos un lado es A. Guarda, ¿eh? Seno de alfa sería 24 sobre 55, ¿verdad? Porque cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C sería 24 sobre 55. ¿Qué vamos a hacer para despejar? Porque esto que está aquí yo no lo puedo hacer en la calculadora. ¿Sí? Porque yo no sé cuánto vale el ángulo. Para hacer el seno de algo necesito saber cuánto vale el ángulo. Y acá yo no sé cuánto vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que despejar aquí. Yo tengo que llegar a un resultado que me diga alfa igual a lo que vale. Este seno que está aquí va a pasar al otro lado. ¿Cómo va a pasar? Fíjense. Este seno va a pasar como arco seno. Por eso se escribe ARC. Es como si fuera un arco seno. Arc seno. De lo que tengo acá. Esta división no la hagan, no hace falta hacerla. Este seno pasa al otro lado como arc seno de todo lo que está aquí entre paréntesis. ¿Cómo vamos a hacer eso en la calculadora? Veamos. Va a aparecer la calculadora acá acostadito, que tenía el cálculo anterior acá. Arc seno, fíjese que en la calculadora no aparece, pero sí aparece algo acá arribita, fíjense. En seno, acá arribita, dice seno y dice -1. Acá arribita, si no se lo ve. Y está muy difícil verlo en el video, pero dice seno -1. Acá coseno -1, tangente -1. Seno, coseno y tangente, los tres tienen arriba uno que dice -1, una potencia -1. Eso que está ahí es el arco seno. En el coseno es el arco coseno y en la tangente es el arco tangente. Nuevamente, ¿por qué se llama así? En sexto año. Arco seno, arco tangente, arco coseno y arco tangente. Ahora vamos a usar el arco seno. El arco, entonces, para usar
la función que está acá arriba, vamos a hacer Shift y seno. Fíjense que apareció seno y menos 1. Paréntesis, lo que está acá. 24 sobre, que la tecla de fracciones es esta, ¿verdad? Sobre 55. Así. Y cierro paréntesis. Igual. Esto que salió aquí es lo que vale el ángulo alfa. Es un ángulo. Por lo tanto, cuando lo anotemos, lo vamos a anotar en forma de ángulo. Vamos a ver acá, vamos a correr esto. Ustedes no lo ven, pero yo estoy corriendo todo acá. Ustedes la ven acá fija la calculadora. Bueno, fíjense que alfa va a valer 25,87. Acá tengo un 2, o sea que al 7 no se le agrega nada. Entonces 25,87 grados. Porque es un ángulo, ¿verdad? Entonces alfa ya sabemos cuánto mide, ¿verdad? Por lo tanto, como ya sabemos cuánto vale alfa, nosotros ya podemos hacer el tema del 180 para saber cuánto vale beta. No hace falta hacer esto de vuelta, porque ya sabemos uno, entonces el otro va a salir inmediatamente, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense que 90 más alfa, que es 25,87, más beta es 180. Hago la resta. Ah, perdón, no lo están viendo. A ver. Ahí. Ahí está. 90 más 25,87 más beta igual a 180. Estos dos los paso restando. Menos 90 menos 25,87. Y el cálculo me va a dar 64,13, ¿verdad? Si quieren lo podemos hacer en la calculadora. Corriendo un poquito esto acá. A ver acá. Ah, ahí está. Ahora no se ve la pantalla. Ahí. Bueno. Sale, ¿verdad? Sería 180 menos. No hace falta ponerle el circulito de grados. No hace falta. Menos 90. Y menos 25 a 25 ahí. Coma. Este puntito es la coma. 87. Igual. 64,13, ¿verdad? Que es lo que nos da aquí. Bien. Genial. Ahora vamos a mover la calculadora de vuelta. Porque vamos a necesitar hacer el otro cálculo. A ver. ¿Qué cálculo necesitamos hacer ahora? Acá. Ya sabemos cuánto vale alfa, ya sabemos cuánto vale beta. Nos queda saber cuánto vale b. Para hacer el cálculo de b yo puedo utilizar alfa o beta. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Porque, bueno, tenemos que usar un ángulo sí o sí para calcular cuánto vale b. Entonces, o no, o también podemos usar el teorema de Pitágoras, es elección de ustedes. Vamos a utilizar SOHCAHTOA. Vamos a utilizar la tangente de 64,13. ¿Por qué sale eso? Spoiler. Vamos a utilizar beta como ángulo. ¿Sí? Porque lo elegí yo. Pueden utilizar alfa tranquilamente y les va a salir el mismo resultado. Pero obviamente la fórmula va a ser distinta. Vamos a utilizar beta. Este ángulo beta. Fíjense que yo tengo cuánto vale A. Y yo tengo cuánto vale C. ¿Verdad? Vamos a utilizar beta con A. ¿Pueden utilizarlo con C? No hay problema. Es elección de ustedes. Sí, eso es lo bueno de este tema. Que pueden elegir lo que sea. Mientras el resultado sea el mismo, no hay problema. Puede haber algunas diferencias en los decimales chiquitas. ¿Sí? Que en vez de que les dé 13 les da 15. Está bien. ¿Sí? Si les da 90 y algo, bueno, algo está mal. Ya se fueron bastante, ¿verdad? Si utilizamos beta y utilizamos A, fíjense que A es el adyacente y B, que es lo que yo quiero calcular, es el opuesto. ¿Qué fórmula utiliza opuesto y adyacente? La tangente. Así. ¿Qué pasa si quiero utilizar la hipotenusa en vez de A? Si quiero utilizar beta, la hipotenusa, y quiero calcular el opuesto, entonces busco opuesto hipotenusa, que es el seno. ¿Verdad? Genial. Entonces, tangente de 64,13, que es tangente de beta, es el opuesto a beta sobre la hipotenusa del triángulo en general. Perdón, no sobre la hipotenusa, sobre el adyacente. Por eso digo 24, no, sobre el adyacente, perdón. Entonces, tangente de beta es el opuesto sobre el adyacente, b sobre a. B, que es lo que queremos calcular, y a vale 24. Por lo tanto, como el 24 está dividiendo, pasa multiplicando. Y esto que está aquí lo vamos a calcular en la calculadora. ¿Sí? En la calculadora. Vamos a ver acá. ¿Dónde está la calculadora? La perdí. Acá está.
La calculadora, vamos a escribir 24 por tangente de 64,13. Tangente tan paréntesis 64,13. Paréntesis. Igual. 49,491. Este 1 es más chico que 5, ¿verdad? Entonces no le vamos a agregar nada. Queda 49,49. Entonces 49,49 es B. Acuérdense, esto no es un ángulo, entonces no va en grados, van centímetros, ¿verdad? Entonces esto sería lo que vale B. Bien. Eso es todo entonces por ahora. Eso es todo lo que vamos a ver de razones trigonométricas. Van a tener un montón de ejercicios en el práctico, obviamente, para que se acostumbren a utilizar el tema de SOHCAHTOA y para que vean cómo despejar, multiplicar, intercambiar, hacer el arcoseno, todas esas cosas, ¿sí? Disculpen que el video haya sido tan largo. Bien. Saludos.